¿Han visto alguna profecía cumplirse alguna vez? ¿No? Dicen unos que no. Unos tienen cara como que no saben si sí o si no. La gente llena hoy en día el internet con contenido basura, ¿no? Acerca de las profecías de Moni Vidente, del Brujo Mayor, de Nostradamus y dicen que hasta del Apocalipsis, ¿no? Y en los programas de revista de farándula, pues ahí están. Traemos al brujo para que nos diga las profecías para el año nuevo, ¿no? Porque la gente vive obsesionada con el futuro acerca de lo que no puede controlar. Entonces indaga sobre los astros, indaga sobre los cuarzos, sobre los chakras, sobre el cosmos y hasta sobre las profecías. Hay que apuntarle a todos lados, dice la gente, para ver cuál de esos es el bueno. Alguno de todos estos caerá, será el bueno, ¿no? Pero el día de hoy, mis hermanos, estamos asistiendo al cumplimiento de una profecía que se cumplió y que se sigue cumpliendo el día de hoy y de donde nosotros somos partícipes, parte importante de ese cumplimiento. Dice el libro de Hechos en el capítulo 2, a ver, abra por favor ahí su Biblia en Hechos 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, pues estas personas, después del estruendo, empezaron a hablar en otros idiomas. Y algunas personas que los escuchaban decían, estos están borrachos. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice que no están borrachos porque en primera es muy temprano y en segunda porque es el cumplimiento de una profecía. Y dice en los versículos 17 en adelante, la profecía es esta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el apóstol Pedro, se está cumpliendo esta profecía que está en Joel 2. A ver, vamos ahora a Joel 2, a ver si es cierto que Pedro decía la verdad. Joel 2, abra su Biblia, por favor, en Joel 2. Y dice en Joel 2, versículos 28 al 32, estas palabras que se dijeron 450 u 850 años antes de que esto pasara. En realidad los eruditos todavía están debatiendo si fue 450 años después u 850 años después. Pero dice aquí, Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pedro se lo sabía casi de memoria, ¿vieron? Y lo cita de memoria y dice, esta profecía de cientos de años atrás, el día de hoy se está cumpliendo. No están borrachos, lo que está pasando es que están recibiendo al Espíritu Santo. El día grande y espantoso, dice el profeta Joel. Esta frase, grande y espantoso, que en Hechos dice, grande y manifiesto. Es espantoso no porque sea terrible o algo que nos tenga que dar miedo, sino porque cuando lo contemplamos, nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos. A mí me pasa eso cuando yo veo al cielo en la noche y veo las estrellas y me imagino los planetas que dicen los científicos que son millones de veces más grandes que el Sol. Si de por sí el Sol ya es miles de veces más grande que nuestro planeta, dicen, hay planetas que son millones de veces más grandes que el Sol. Y cuando yo miro al cielo y miro el cosmos y veo los astros, digo, Dios mío, somos tan pequeños. Y por eso el salmista decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo sostengas. ¿Cómo es posible que te acuerdes de nosotros si has hecho cosas tan grandiosas, tan maravillosas? Y nosotros somos tan pequeñitos. Entonces por eso dice el apóstol Pedro, se está cumpliendo esto, el día grande, espantoso, manifiesto del Señor, que un día iba a ocurrir algo
que iba a ser tan maravilloso que iba a dejar clara la presencia del Señor en esta tierra. Algo que llama mucho la atención es que el sol no se convirtió en tinieblas ni la luna en sangre en ese día, ¿cierto? No nos dice la Escritura eso. Entonces uno podría decir, pues ¿qué entonces la profecía se equivocó? No, lo que pasa es que los profetas hablan con el lenguaje de Dios, con la poesía. Hablan a través de poesías, a veces para darnos descripciones exactas y a veces para evocar en nosotros sentimientos que, como decía ahorita nuestra hermana Lili, ¿se imaginan esa escena tan poderosa? Lo dicen así los profetas para mover en nosotros el corazón, los sentimientos, para que nos agite la respiración y cuando estamos leyendo esas cosas terminemos. ¿Han leído el Apocalipsis, mis hermanos? El Apocalipsis es un libro profético. Cuando tú lo lees y dice que pasa esto y el otro y en el cielo y estas cosas, no es para que tengas miedo, es para que te emociones, es para que sientas en carne propia esas cuestiones. ¿Cómo lo hacen los profetas? A través de las palabras. Porque estas cosas no las podemos entender solamente con el cerebro, las tenemos que sentir en el corazón y en nuestro cuerpo. Se nos tiene que acelerar el corazón cuando leemos la palabra del Señor. Y el profeta dice, llegará un día que será tan poderosísimo porque Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre todos. Jesús lo había prometido, lo vimos la semana pasada y ahora se está cumpliendo. Dijo, quédense y recibirán poder del Espíritu para predicar. ¿Y qué poder les da el Señor? ¿Cómo les da ese poder? Bueno, yo he visto que a veces en las redes sociales dicen, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y algunos dicen, a mí supervelocidad. A mí me gustaría ser invisible. A mí me gustaría poder volar. A mí me gustaría teletransportarme porque siempre llego tarde al culto. A mí me gustaría poder leer la mente para saber qué están tramando los demás. Y otros dicen, yo nada más con tener el poder adquisitivo, con eso, porque tengo un montón de deudas. Dios les da poder. ¿Cómo se manifiesta ese poder a estas personas que estaban unánimes, que estaban juntas, que estaban orando, que estaban esperando la presencia y la promesa del Señor? Dice que se escucha un ¡pah! Un estruendo. Y un recio viento llena toda la casa. Y entonces se aparecen lenguas como de fuego. Dice la Biblia, lenguas de fuego. ¿Qué significa eso? Descubrirlo es algo impresionante porque no significa nada más que tenían una llamita aquí. Algunas iglesias el día de hoy dicen nosotros hablamos lenguas, ¿no? Y entonces empiezan a decir lo que hablaban eran lenguas angelicales y por eso nadie les entiende. Otros dicen no. Si tú revisas la Biblia, esos eran los idiomas de los otros países y por eso más adelante los otros les entienden. Y otros dicen no. Eran lenguas así que tienes que trabarte para poder hablar y entonces empiezan a decir Rambo saca la bazuca. Y otros dicen mamá, en la escuela me dicen que hablo como metralleta. ¿Quién? Etecatacatra. ¿No? Empiezan a hablar ese tipo de lenguas y dicen, esas son las lenguas de las que habla Hechos 2. Pero cuando tú ves a profundidad qué significaba esto, descubrimos algo maravilloso. Dios les da un poder maravilloso a estas personas. Y para eso tenemos que recordar lo que dice Génesis 1. Dice Génesis 1 que en el principio Dios hizo la creación, que Dios dijo, sea la luz. Y fue. Sea los animales y existieron, sea el agua y existió. Dios creó todo con el poder de su palabra, con su boca. Dios lo creó todo con su lengua. La lengua del Señor hizo toda la creación, hizo todo cuanto existe. Y eso es algo que el apóstol Santiago también dice en el capítulo 3 de Santiago. Él dice que la lengua es capaz de hacer grandes cosas. Es capaz de incendiar un bosque, dice el apóstol Santiago. Provoca la creación o la destrucción. Trae la bendición o la maldición. Dios le da el poder. Equipa a su iglesia que ese día nació con el poder de las lenguas de fuego. Y cuando lo vemos en los idiomas originales, en lo que esto fue escrito en griego, los traductores tienen que hacer su mejor trabajo y elegir finalmente unas palabras. Pero si viéramos el sentido completo de todas estas palabras que están aquí, lo que está diciendo es que se les aparecieron lenguas, un idioma adquirido sobrenaturalmente, parecido a un relámpago o un rayo que lo quema y lo alumbra todo.
A ver, lo digo otra vez. Tuvieron lenguas, un idioma sobrenaturalmente parecidos a un relámpago o a un rayo que lo quema y lo alumbra todo. Eso es lo que pasó ese día. Dios les dio el poder de hablar grandes cosas. Dios les dio un idioma para poder comunicarse a partir de ahora. ¿Y por qué el Señor les dio este poder? ¿Por qué no les dio dinero? ¿Por qué no les dio estatus político? ¿Por qué no les dio armas para poder defenderse? ¿Por qué les dio lenguas de fuego? Por dos razones. Primero, como ya dije, para alumbrarlo todo. Dios les dio lenguas como de fuego para que con sus palabras tuvieran el poder de iluminar los corazones de las personas que viven en tinieblas. Nosotros los cristianos tenemos el poder en nuestra lengua para traer claridad a las personas que viven en confusión, para traer esperanza donde hay desesperanza, para traer consuelo donde hay llanto. No solamente para predicar bonito, para hablar bonito, sino para encender una luz en medio de la oscuridad de este mundo. Entonces, cuando alguien está quebrantado, cuando alguien está herido por la vida, cuando alguien ha sido rechazado por su familia, por su historia, por su contexto, por la sociedad, el Espíritu Santo le da a cada cristiano, a cada cristiana, el poder de hablar palabras que restauran. A ver, te lo voy a decir otra vez. Cada que ves a una persona en tinieblas, Dios te dio el poder con su Espíritu Santo para hablar palabras que lo restauran y que abren puertas en el cielo y que levantan la cabeza del caído. Ese es el poder de una lengua de fuego. Dios te equipa para poder dar vida, para poder dar dirección, para anunciar con autoridad la salvación del Señor Jesucristo. Y lo puedes hacer en todos los idiomas posibles, no solamente en las cuestiones de los idiomas humanos, ¿verdad? Como nuestra hermana Lili, que habla, ¿cuántos idiomas habla usted, hermana? 30. Ese era idioma de señas, dijo 30. La hermana habla muchos idiomas, pero no solamente en los idiomas humanos, japonés, inglés, italiano, francés. Podemos hablar no solo desde un púlpito, podemos hablar en una plática en la banqueta, por un mensaje de texto, por un audio de WhatsApp, a través de un abrazo con palabras. Podemos hablar también con el llanto como Zoé, ¿no? Zoé también se comunica con el llanto, Zoé también dice cosas con el llanto. Cada uno de nosotros expresamos cosas de distintas formas. El Señor nos da la posibilidad de hablar de esas maneras, de tal manera que cuando tú le dices a una persona inmigrante que no está sola, que Dios está caminando con ella, eso alumbra a esa persona. Cuando acompañas a alguien que tiene depresión y le dices que Dios no ha acabado con esa persona y te quedas allí con esa persona y eres soporte emocional para esa persona, estás hablando con lengua de fuego. Los cristianos que estamos llenos del Espíritu Santo no nos callamos, sino que hablamos, alumbramos, anunciamos y abrazamos a los demás con palabras de luz. ¡Ojo! No con sermones, regañones que le caen gordos a todo mundo. Traemos palabras de luz. Y lo segundo por lo cual el Señor les da este poder de las lenguas de fuego es para quemarlo todo. Las lenguas de fuego no solo iluminan, las lenguas de fuego queman. Y hay cosas que tenemos que hacer arder. El Espíritu Santo nos da este don, nos da este regalo y nos da la valentía para poder enfrentar los discursos de muerte que hay allá afuera, en la sociedad, en este mundo. El fuego del Espíritu Santo no es decorativo. El fuego del Espíritu Santo no es tibio, no es para que pongamos una llamita aquí enfrente y se vea bonito con la liturgia. No, el fuego del Espíritu Santo es profético, denuncia, consume y hay cosas que hoy día, hermanos, tenemos que denunciar con esta lengua de fuego. Esos discursos de odio. Como cristianos tenemos que hablar en contra de la narcopolítica que hace creer a la gente que los malos son los buenos. Y que ahora resulta que qué bueno es fulanito de tal, qué bueno es perenganito, qué bueno es el líder de aquel cártel de la droga. Nos trajo pelotas, nos puso un parque, nos puso escuela, son los buenos. No. Han convertido ese discurso de muerte en un sistema normalizado.
Y la fe, el cristiano tiene que hablar en contra de eso y tiene que decir, no, esto se tiene que quemar, eso se tiene que acabar. Otro discurso que hay que quemar es el de la xenofobia, que criminaliza a los extranjeros. Un extranjero comete una situación delictiva y entonces, ¿qué es lo que decimos los locales? Todos los de allá son criminales, son malos. Todos los venezolanos, todos los colombianos, todos los guatemaltecos, todos los hondureños vienen a robarnos. Tenemos que acabar esos discursos, quemarlos con las palabras que Dios nos da para decir que todas y todos somos hijos de Dios. Que todos tenemos dignidad delante del Señor, que no nos debemos odiar los unos a los otros. Tenemos que quemar el discurso de los fundamentalismos religiosos que dicen, reducen a Dios a una lista de reglas. Dios dice, esto haz, esto, y esto no lo hagas. Si lo haces, te vas al cielo. Si no lo haces, te vas al infierno. Si no lo haces, entonces estás condenado en vida. Y ese tipo de discursos le impiden a las personas disfrutar de la misericordia de Dios, acercarse al Señor. Intentan atraer a las personas, pero lo único que hacen es alejarlas. Cuando no les hablan del amor, de la gracia del Señor. Y cuando el Señor recibe a esas personas como hijos, entonces sí, el Señor al que ama como hijo, disciplina. Pero nosotros queremos enseñarle la disciplina del Señor sin antes acercarlos al Padre Celestial. Hay pastores que el día de hoy, en este domingo, están utilizando su púlpito y están utilizando la Biblia para justificar el desprecio a los demás. Y para decir, nosotros no nos juntamos con los de allá, no nos juntamos con esa denominación, no nos juntamos con los que tienen tales prácticas, tales creencias. Eso se tiene que quemar. Hay políticos que usan la religión para manipular, ¿no es cierto? Van a unos mítines y dicen, yo soy testigo. Yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy protestante, no, yo soy supercatólico, yo mi virgencita para todos lados. Van con los pueblos originarios y dicen, yo soy de las prácticas originarias de este pueblo. ¿Para qué lo hacen? Lo único que quieren son votos, son adeptos, manipulan la fe para poder tener poder ellos. Hay influencers en las redes sociales que nos venden la meritocracia, el merecimiento y nos dicen, eres pobre porque quieres, porque no te esfuerzas. Mira nada más yo, cuántas abdominales hago en la mañana, qué bien como, qué bien estoy, tengo este poder adquisitivo porque yo quiero, porque lo puedo, porque me lo propuse y lo logré. Lo que no te cuentan es que nacieron en cunas de oro, que sus papás tienen un montón de influencias y palancas. Lo que no te dicen es que ellos viven en la comodidad de sus mansiones. Lo que no te dicen es que hay muchas personas en nuestra sociedad que tienen todo en contra y por más que se esfuercen, no van a salir adelante porque este mundo es injusto. Porque hay situaciones de pobreza extrema, porque hay situaciones de miseria. Y entonces desde el púlpito también les decimos, si estás así es por tu falta de fe. Algo habrás hecho. ¿Qué pecado habrás cometido? Esos discursos se tienen que quemar. Hay que quemarlos. Y el Espíritu Santo nos da palabras, lengua de fuego para hablar en contra de esas cosas. Entonces, cuando un cristiano, cuando una cristiana se atreve a decir, eso que estás diciendo es racismo y no es de parte de Dios, está utilizando su lengua de fuego. Cuando un cristiano, una cristiana confronta con amor a un liderazgo religioso que es abusivo, y que se impone encima de las congregaciones y que les impone su voluntad y que les dice, aquí mando yo soy el pastor y van a hacer lo que yo quiera y no da cuentas claras de las finanzas y exprime a las ovejas y abusa de las personas y el cristiano se atreve a decir, pastor, pastora, usted está mal. Lo que está haciendo no le agrada al Señor. Ese cristiano, esa cristiana está utilizando su lengua como fuego. Y son verdades que duelen. Son verdades incómodas y le va a ocasionar problemas, pero el Espíritu Santo te dio una lengua para usarla como fuego. Cuando hablas en contra de la cultura de rechazo, que dice que las personas de la tercera edad ya no sirven para nada. Las personas con discapacidad no las debemos incluir. Las mujeres violentadas algo habrán hecho para merecerse lo que les pasó. Cuando usamos nuestra lengua para decir que esas cosas no son ciertas, que no es verdad, que las personas de la tercera edad tienen valor
delante de Dios y debemos amarlas y nos las pone a nuestro cuidado, que las personas con discapacidad debemos incluirlas, que debemos acompañar a las mujeres violentadas, estamos utilizando nuestra lengua como antorchas del cielo. Cuando hablamos contra el clasismo, cuando hablamos contra el machismo, cuando hablamos contra la homofobia dentro de nuestras iglesias, estamos utilizando nuestras lenguas como fuego. Pastor, pero es que la Biblia dice que el varón no se echará con varón, pero te dice que ames a tu prójimo. Por lo tanto, ningún cristiano, ninguna cristiana puede ser homófobo, homófoba, porque somos llamados a amar a los demás. No estamos siendo rebeldes, nos califican y nos dicen, es que está predicando una doctrina de rebeldía. No, estamos siendo fieles al Espíritu Santo de Dios, que quema todo lo que no es digno, que quema todo lo que es indigno del reino de Dios. El silencio nunca ha sido una opción para los hijos y las hijas del fuego del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en Pentecostés, no solamente estamos diciendo Pentecostés es una fiesta. Pentecostés también es protesta, de hablar en contra de lo que está mal. Entonces, cuando nos reunimos en Pentecostés, hermanas, hermanos, no solamente estamos celebrando una historia antigua ya 2000 años que sucedió, estamos celebrando una llama encendida que el día de hoy sigue ardiendo. Amén. La llama del Espíritu Santo sigue ardiendo. Esta profecía se sigue cumpliendo. Tú eres parte de esa profecía. A ti eres al que a Dios el día de hoy te da una lengua de fuego para iluminar y para quemar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la lengua de fuego que te dio el Señor? ¿La vas a tener y te vas a callar para no incomodar a los demás? ¿La vas a tener y vas a usarla para repetir lo que todo mundo dice y ahí vamos todos con la borregada? Sabemos que están mal, pero ahí vamos y decimos lo mismo? ¿O vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios use tu lengua para hablar con valentía, con poder, con ternura, con justicia, con verdad? El día de hoy el Señor también está buscando siervos y siervas, mujeres y hombres, jóvenes, dice la Escritura, y ancianos, como lo dijo el profeta Joel, que estén dispuestos a hablar, que vivan encendidos con esa lengua de fuego y que dejen que su voz sea una lámpara y una llama que alumbre el corazón quebrantado de los demás y que queme lo que está mal en el sistema. Y para eso no necesitamos estudios de teología, para eso no necesitamos tener un púlpito para predicar en una iglesia. Para eso lo que necesitamos es decirle al Señor sí y abrir nuestra boca y usar nuestra lengua para que el Espíritu Santo nos llene y use nuestra boca y lengua para hablar. Así que el día de hoy, hermanas, hermanos, somos invitados a eso. En Pentecostés, el Señor nos está recordando, usa tu lengua, habla, ilumina y quema lo que está mal. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, enciende en nosotros lenguas de fuego. Danos palabras que iluminen, que abracen, que sanen. Danos valor para hablar contra la injusticia, para denunciar el odio, para confrontar lo que destruye. Haznos antorchas tuyas, Señor, no lámparas escondidas. No permitas que se apague la llama, Señor, que has puesto en nosotros. Sopla tu viento otra vez sobre esta iglesia. Sopla tu viento sobre este barrio, sobre este país. Sopla tu viento, Señor, sobre México. Sopla tu viento, Señor, sobre nuestra familia. Sopla tu viento, Señor, en nuestra lengua. Y que como en aquel primer Pentecostés, Señor, salgan nuestras lenguas de fuego que transformen al mundo, Señor. Y que seamos utilizados por ti para esta renovación y para este derramamiento del Espíritu, Señor, que tú quieres hacer sobre toda carne.
Aquí estamos, Señor, y aquí está nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén.